Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inunde sus corazones y sus vidas en estos tiempos que están difíciles. Pero pues de preocuparse no es, pues todo esto estaba escrito. Entonces pues ya no nos toma a nosotros por sorpresa el hecho de que estén sucediendo estas cosas. Y todo esto son señales. ¿Señales de qué? Pues que su venida está más pronta de lo que de lo que nosotros pensamos. Bien lo dijo el mismo Señor Jesús cuando sus discípulos pidieron señales, ¿verdad? Pero nuevamente, más que de esas señales, yo quiero en esta noche hablarles de algo bien especial que ustedes ya no es desconocido para ustedes. Vamos a hablar un poquito acerca de eso hermoso que está por sucederse, eso maravilloso que viene pronto, está pronto a suceder y tal vez nosotros no estamos preparados. Si no está preparada la humanidad, si no estamos preparados nosotros como iglesia, mucho menos la humanidad. La iglesia, si fuera que el Señor llegara en este momento, la iglesia aún no está preparada. Y estamos viendo ya juicio, pero estamos viendo juicio con misericordia. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Él no ha apartado su misericordia de nosotros. Y aunque esto es un trato duro para toda la humanidad, para todo el planeta Tierra, Dios ha tenido cuidado de nosotros. Y entonces por eso es que quiero que en esta noche hablemos un poquito acerca de lo que es el rapto de la iglesia, que está pronto a suceder. Está muy pronto a suceder. Ustedes y yo sabemos que antes de eso que se llama gran tribulación, se va a suceder algo bien especial y es eso que se llama el rapto de la iglesia. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo va a ser? Quizá mucha gente y tal vez muchos que nos ven por este medio están un poquito intrigados y además interesados en saber qué es lo que sucede, qué va a pasar. Algunos predican, hace muy poco hablaba con una persona que decía que no es la iglesia la que el Señor va a llevar, sino que va a ser Israel. Sí, puede que ellos piensen de esa manera. Y con estas cosas hay que tener mucho cuidado y sobre todo escudriñar la palabra, porque es que yo no estoy hablando de algo desconocido, yo estoy hablando es a la luz de la palabra. Por eso es tan importante escudriñar la palabra, para que nosotros no caigamos en las manos de engañadores, de mentirosos, quizá de gente que si antes compartía una sana doctrina, hoy se han vuelto. Y todo esto también de lo que les estoy hablando está escrito en la palabra, porque la Biblia dice que aún a sus escogidos engañará, si fuere posible. Por eso es que ustedes y yo, hermanos, tenemos que ser muy diligentes en escudriñar la palabra, en mirar lo que dice la palabra. No nos dejemos llevar de cualquier cosa, de alguien que venga y nos diga, no, es que está allí o es que está aquí. No, la palabra nos lo enseña. ¿Cómo ha de venir? ¿Cómo se han de suceder las cosas? Ya no somos niños, ya somos personas que debemos comer sólido. Y entonces no puede venir cualquier persona a engañarnos o a decirnos mentiras acerca de cómo va a ser la venida del Señor. Ahora, ustedes y yo tenemos que entender una cosa, y es que son dos eventos completamente diferentes: el rapto de la iglesia y su segunda venida. Yo en esta noche quiero hablarles acerca de lo que es el rapto de la iglesia. ¿Cómo va a venir? ¿Cómo se va a suceder esto? La Biblia nos lo enseña, ¿verdad? La palabra dice que Él vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Cuando menos lo estemos esperando, Él vendrá. La palabra dice que vendrá como ladrón en la noche. Y en el rapto vendrá y pondrá sus pies sobre esta tierra. No, de ninguna manera. La palabra nos lo enseña perfectamente y dice que vendrá en las nubes y allí nos encontraremos con Él, ¿verdad?
No dice que va a mandar un ángel que lo anuncie con trompeta, no, la Biblia dice que él mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de trompeta. ¿Se da cuenta? Él mismo, él mismo. Y hay pasajes bien claros que nos habla acerca del rapto de la iglesia. Quizá usted no encuentra como tal esa palabra, porque esta palabra viene de la Vulgata latina, ¿cierto? Pero nosotros vamos a ser llevados, así como hay gente que de pronto de la noche a la mañana desaparecieron y entonces nosotros hablamos de que fueron raptados o fueron secuestrados, ¿verdad? De la misma manera la palabra de Dios es claro y dice que Él vendrá, ¿cierto? Y seremos llevados así en un abrir y cerrar de ojos. Y yo quiero compartirles algo que está allí en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 58. Y dice la palabra: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aquí segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, qué bueno, la palabra es bien clara, ¿cierto? Y aquí la palabra nos habla de un misterio. ¿Cuál será ese misterio? Ese misterio que no fue revelado a los profetas en el Antiguo Testamento. Si bien Daniel habla y Dios lo usa para hablar de una profecía acerca de las 70 semanas y habla desde la reconstrucción de los muros hasta el Mesías. De ninguna manera está hablando, él no está hablando de la iglesia. Era ese misterio el cual estaba escondido, ese misterio que se llama iglesia, el cual fue revelado en este tiempo. Bueno, ustedes dirán: uy, pero pastor, ¿cómo así que en este tiempo? Yo le voy a decir una cosa: desde los discípulos estaban esperando la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y era un misterio, y le fue revelado a Pablo. La iglesia le fue revelada al apóstol Pablo. Ahí estaba la iglesia revelada, ese misterio que estaba escondido, ¿verdad? Esa perla de gran precio que el Señor Jesús tomó y dejó por un momento a Israel. Alguien hace solo 2 días me hacía una pregunta: pastor, y es que tengo una inquietud. Israel va a ser, todo Israel va a ser salvo, ¿verdad? Sí, Israel está en los planes del Señor, aunque no todos, como dice la palabra, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero en su segunda venida,
¿Por quién viene Él? Viene por Israel. Viene a tomar nuevamente a Israel, a ese tesoro escondido que dejó allí en el desierto. Viene por Él. Viene por Israel. Y sí, Israel será salvo. Pues no todos lo van a recibir, y sucede lo mismo que hoy. Ustedes y yo le compartimos el evangelio a una persona y en esa persona está la decisión si lo recibe o no lo recibe. Pero si no lo recibe, eso tiene sus consecuencias, y si lo recibe también tiene sus beneficios. Y ese beneficio es que si usted tiene a Jesús en su corazón, entonces tiene al Padre, y el día que venga el Señor, usted y yo nos vamos con Él. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el rapto de la iglesia? ¿Cómo así? ¿Qué va a pasar? ¿Y cuándo se va a suceder? Ustedes y yo sabemos eso. Antes de que se suceda eso que se llama gran tribulación, se va a suceder el rapto de la iglesia. Pero ¿cómo es esto? Esto tiene sus cosas, ¿verdad? Entonces yo quiero que hagamos de pronto miremos algunas diferencias acerca de lo que es el rapto y la segunda venida. Y aquí voy a tomar una parte de un libro, de una materia que yo recibí, de un gran maestro, y entonces él dice, en el rapto el Señor Jesús vendrá en el aire para encontrarse con su iglesia. Esto está en primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 17. Les daré los versículos y yo espero en el Señor que los miren detenidamente. La Biblia dice muy claro que el Señor vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero, y dice, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos llevados también. Entonces, ¿dónde viene Él en el rapto? Él viene en el aire, y allí nos encontraremos con Él, ¿verdad? Ahora, en su segunda venida, Cristo vendrá, ¿a dónde? Al Monte de los Olivos, ¿cierto? Eso está allí escrito en Zacarías, capítulo 14, versículo 4. En el rapto, Cristo vendrá por la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 13, versículo del 13 al 18. Él viene por su iglesia. ¿Y dónde nos va a recoger? En el aire, ¿verdad? Él viene por su iglesia. Y en la segunda venida Cristo vendrá, ¿con quién? Viene con su iglesia. Entonces yo vuelvo a repetir, en el rapto Cristo viene por su iglesia, y en su segunda venida Cristo ya viene con su iglesia. En el rapto será secreto, solo para la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. ¿Cómo viene Él? La palabra dice que viene como ladrón en la noche. Mientras que en la segunda venida va a ser pública. La Biblia dice allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que todo ojo le verá. El rapto es inminente. Puede ocurrir en cualquier momento, mientras que la segunda venida será al final de los 7 años de la gran tribulación. Esto está allí en Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30. El rapto ocurre antes de la gran tribulación, mientras que la segunda venida ocurre después de la gran tribulación. Esto es claro, ¿verdad? Entonces note una cosa. Hay una gran diferencia entre lo que es el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. El rapto ocurre allí en las nubes. Su segunda venida, Él viene y pone sus pies sobre la tierra, allí en el monte de los olivos, ¿verdad? ¿Quiénes
¿quiénes van a ser llevados? Y como todas las cosas que se suceden cuando ustedes y yo predicamos la palabra, cuando hablamos a alguien que no tiene el conocimiento de Dios, siempre no va a faltar que surjan burladores o gente que quiere contender acerca de la palabra sin tener el verdadero conocimiento de ella, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes van a ser llevados? Yo quiero que ustedes y yo vayamos allí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y que compartamos, dice la palabra, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, y los que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre, ¿verdad? Seremos arrebatados. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Yo quiero que miremos un poquito, quiénes. Y estamos hablando del misterio que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Daniel vio todo lo que se sucedería desde la reconstrucción de los muros hasta el Mesías. Pero en ese lapso de tiempo es como si Daniel se hubiera parado allá abajo y hubiera mirado hacia una montaña, ¿verdad? Y abajo está la reconstrucción de los muros y arriba en la montaña está el Mesías. Pero entre ese lugar de abajo y la montaña había un valle. Ese valle podemos decir que era la iglesia. Daniel no lo vio, pero ya viene y se pasa el tiempo. Viene eso que se llama Nuevo Testamento, y entonces ahí está Pablo, al cual le es revelada la iglesia. Y Pablo comienza a hablar de la iglesia, ¿verdad? Pablo comienza a hablar de la iglesia, y entonces tal vez el Señor Jesús no habló de rapto. Él habló de su segunda venida, no habló de rapto, pero por el Espíritu le fue revelado a Pablo la iglesia y se dio, ¿verdad? Y ahí en Hechos de los Apóstoles usted ve cómo se sucede eso maravilloso, la venida del Espíritu Santo, y comienza y surge eso que se llama iglesia, de la cual el Señor Jesucristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Bien lo habla la Biblia y dice que debemos cuidar este cuerpo. ¿Quién vive ahí? ¿Quién habita? En este cuerpo habita el Señor Jesús, y ustedes y yo somos parte de ese cuerpo, y por eso tenemos que cuidarlo. Y entonces diremos, no, pero si nosotros nos cuidamos así, o nos cuidamos así, o nos cuidamos así. Cuidarse, sí es importante cuidar el cuerpo por fuera y por dentro. Por fuera, mirando qué usted le da al cuerpo, qué hace para mantener su cuerpo bien, pero por dentro mirando a ver cómo es que hace, cómo ve desde afuera para que dentro esté bien. Usted y yo estamos haciendo la voluntad del Señor. ¿Sí estamos haciendo la voluntad del Señor? Eso es algo que nosotros debemos preguntarnos. Nosotros hoy estamos en este cuerpo,
Y esto es una caparazón, porque el hombre que le agrada a Dios es el hombre espiritual. Y ustedes y yo somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Pero un día nos vamos allá a la tumba, y esto, si no viene el Señor Jesús antes, todos, ese será nuestro destino. La tierra, que es de donde salimos, pero la palabra habla bien claro y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y cuando la Biblia habla de muertos, la Biblia también está hablando de aquellos que no tienen a Jesús y de pronto le entregan su vida a Él. Están viviendo. Pero para que haya esa bendición, primero ese cuerpo tiene que morir, tiene que ir para que haya un cuerpo nuevo, ¿verdad? Y entonces la Biblia dice que nosotros vamos a ser transformados allí en el aire. ¿Cómo así que los muertos en Cristo? ¿Cómo así que nosotros los que estemos vivos seremos transformados? Yo quiero decir una cosa y voy a hacer lo más sencillo posible, hermanos. Este cuerpo como tal, esta carne como tal, no puede llegar delante de la presencia del Señor, porque este es un cuerpo corruptible. Por eso es que nosotros vamos a la tierra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que el Señor va a redimir cuando seamos levantados? Pues el cuerpo, porque si usted ya murió, su espíritu y su alma no se quedan ahí, ¿verdad? Pero la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que se va a levantar de allí es ese cuerpo, y es ese cuerpo, mientras va subiendo, va a ser transformado. Y si está deshecho, pues no va a importar. Quizá para muchos parezca un cuento de ciencia ficción, ¿verdad? Pero no es así. La palabra es absolutamente clara, y eso se va a dar así. Y quizás su cabeza haya sido enterrada en una parte y su cuerpo en otra parte, pero como Dios conoce dónde está exactamente cada parte, va a unir esas partes. Y en el aire, mientras vamos llegando a la presencia del Señor, vamos a ser transformados. Este cuerpo que es corruptible, mientras va llegando a la presencia del Señor, se va a vestir de incorrupción. Y allí nos encontraremos en el aire con Él. Ahora, si usted está vivo y viene el Señor a recoger su iglesia, usted también se irá. Y ese cuerpo, esa carne va a ser transformada, ese cuerpo va a ser transformado en un nuevo cuerpo para podernos encontrar con el Señor. Dice la Biblia que Él mismo va a llevar su iglesia y se la va a presentar a sí mismo, dice la palabra, como una iglesia limpia, sin mancha ni arruga. ¿Se da usted cuenta? Una iglesia limpia. ¿Cómo estamos nosotros? Yo le voy a decir una cosa, hermano, hermana, usted que me escucha, a un amigo, quizá usted de pronto está viendo, está escuchándonos. Aún usted mismo, hoy puede cambiar. Hoy puede usted entregarle su vida. Y quizá usted esté pensando, no, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? Eso no puede ser así. Sí, va a ser así. Va a ser así, no porque lo diga este pastor. Yo estoy diciendo porque lo dice la palabra de Dios. Y yo creo lo que dice la palabra de Dios. Muchos se han levantado a decir cosas contrarias, a decir que no, que eso no es verdad, que dónde, que cuándo. Pero si lo dice la palabra, yo lo creo, porque lo está diciendo Dios mismo. ¿Se da cuenta? Observemos una cosa. El mismo Señor, Él vendrá, Él no va a enviar ángeles, no va a enviar ángeles. Él mismo viene. Y nosotros nos vamos a encontrar es con Él. No nos vamos a encontrar antes con un ángel que nos va a recoger y nos va a llevar a su presencia. No, nosotros mismos nos iremos y nos encontraremos con Él, ¿verdad? Eso es. El Señor mismo, Él vendrá. Él mismo llamó a Lázaro cuando resucitó de la tumba, ¿cierto? Así el Señor llamará a los suyos en su venida. También dice la palabra, los muertos en Cristo. ¿Quiénes? Los cristianos serán resucitados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos
transformados. Cada cristiano, los muertos y los vivos, recibirán un nuevo cuerpo, como el cuerpo resucitado de Cristo. Así nos dice Pablo, ¿cierto? Dice la palabra, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Este pasaje está allí en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. ¿Cómo será ese cuerpo? Será un cuerpo que jamás sufrirá cansancio, enfermedad o muerte. El cuerpo corruptible del cristiano muerto será cambiado en un cuerpo incorruptible, y el cuerpo mortal del cristiano que estará viviendo en el momento del rapto será cambiado en un cuerpo inmortal. Y entonces surgen cosas aquí, ¿verdad? Y la respuesta está en la palabra. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Este pasaje está en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 35 al 44. El Señor mismo, Él había hablado esto en Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Él les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Note eso. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién? El que cree en el Señor Jesucristo. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Usted cree eso? Ahora, los cristianos vivos y muertos serán arrebatados o raptados para encontrarse con el Señor en el aire. ¿Cuánto tiempo estarán con Él? Para siempre. Para siempre. Y tal vez usted esté pensando que todo esto de la resurrección de los muertos, la transformación de sus cuerpos y la ascensión, o el rapto, ¿cierto? Eso es increíble, eso ¿qué? Sin embargo, todo lo que va a ocurrir al cristiano en la venida de Cristo es exactamente lo que le ocurrió a Cristo. ¿Cómo así esto? Él fue resucitado. Nosotros también lo seremos. Él fue las primicias o la garantía de nuestra resurrección. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. ¿Quién primero? Dice la palabra Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Y si su cuerpo fue transformado, y estoy hablando del Señor Jesús, nuestro cuerpo también lo será. Dice la palabra, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan.
Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Esto está allí en Lucas capítulo 24, versículos 35 al 40. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da a cada uno el cuerpo como quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Sí se da cuenta, hermano? Yo lo que quiero con esto es que usted se dé cuenta que todo lo que está sucediendo no es por casualidad, que todo lo que ustedes y yo estamos viendo y además viviendo, y que no es fácil, tiene una razón de ser, y es que el Señor se acerca a pasos agigantados. Ustedes y yo podemos estar en este momento, usted quizá puede estar en este momento escuchando y viendo este mensaje, y de pronto se desapareció. ¿Dónde está? Vino el Señor y lo llevó. Y aquí surge una pregunta: ¿estamos preparados? ¿Usted tiene al Señor Jesús en su corazón? Si usted lo tiene, usted forma parte de esa iglesia que el Señor va a llevar. Usted forma parte de ella. Entonces espere, y espere con paciencia. No se alarme por todas estas cosas que están sucediendo. Mire, ya nos alargaron aquí en Colombia el tiempo de esta pandemia. Lo alargaron más, pero nosotros estamos confiados en Cristo. Estamos más que confiados, estamos a la sombra de sus alas, y Él nos guardará de todas estas cosas que se están sucediendo en la tierra. Y yo no dudo que después de esto vengan otras cosas más difíciles. Hoy se habla y han salido muchos pastores a decir que no hay que aceptar la vacuna, que porque en esa vacuna nos van a implantar el chip, una cantidad de cosas están diciendo. Hablan allá de un hombre que es el más rico del mundo y que él es el que está confabulado con Donald Trump para hacer una cantidad de cosas. Bueno, preguntémosle más bien al Señor. Preguntémosle más bien al Señor. Es necesario que todo esto que ustedes y yo vemos acontezca. Pero una cosa que debemos saber es que Él nos guardará. Y en eso estamos confiados. Yo los bendigo en esta noche, hermanos. Y les compartí mucha palabra para que ustedes mediten en ella. Para que ustedes vean. Estamos a las puertas. Estamos ya a un paso. ¿Nos iremos o nos quedaremos? Mediten en ello, hermano, porque hoy hay muchos cristianos que se dicen ser, pero que no lo son. Meditemos en eso. Dios los bendiga, hermanos, que el Señor los guarde y cuidémonos mucho.